Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. A su queridísimo programa de tu psicóloga Elizabeth Ramírez. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van con la cuesta de enero? ¿Qué les pareció mi programa pasado? Y pues bueno, vamos a dar inicio con un tema muy interesante que tenemos el día de hoy. Ya metimos la parte de las leyes, tenemos a nuestra queridísima invitada especial, la licenciada Emma, que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a platicar respecto a este tema de la importancia de dejar un testamento. ¿Qué pasa cuando no se deja? ¿Qué sucede con la familia? Desde ahora sí que la ley, ¿cómo vamos a abordar toda esta parte? Y de ahí que sea tan importante, y por favor, pues déjenos sus comentarios, sus preguntas, pues vamos a dar Vamos inicio. a ponerlo aquí para ver Sí, lo claro, que nos vayan preguntando. Vamos a dar inicio con este tema. Bien, para ello voy a presentar a mi queridísima Emma. Fíjense que les comento, es una amiga ya de hace algunos años. Incluso quiero decirles que en una situación muy personal que yo tuve, que más adelante vamos a estar hablando justamente. Ese tema está fuerte, pero está muy fuertísimo, bueno. Pero quisimos entrar con algo un poquito más suave, un poquito más más, ¿verdad? Sí. Ese otro tema está buenísimo. Y quiero decirles que es una excelente abogada. Me sacó Muchas del gracias. problema tan grande en el que estaba y realmente le doy muchísimas gracias. No. Entonces, 1000% recomendada, mi queridísima Emma, excelente profesional. Y bueno, Muchas gracias. mi queridísima Emma es abogada en lo civil y familiar. Su cédula profesional es la número 130 74 646. Pero bueno, Emma, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, fíjate que muy contenta porque hoy no vengo como artista, hoy vengo como abogada. Y pues esta es mi otra profesión, sí. ya sabes que. Pero ahorita ya nada más estoy prácticamente, ya no, bueno, gracias por la recomendación. Sí, claro que sí les puedo ayudar también en asesorías y a litigar. Ahorita estoy ocupada con lo de mi hijo y he dejado un poquito lo de litigio. Por cierto, ¿cómo está tu hijo? Pues fíjate que todavía bastante afectadito, todavía no puede mover su pierna. Tuvo un pequeño accidente. Bueno, no fue pequeño, sí, fue muy fuerte. Fue un gran accidente. Es un gran accidente. Bueno, tú lo conoces también. Sí, claro, ya de años. Pero bueno, ya También al ratito platicamos de gran eso para invitar a cantante. la gente a lo que vamos a hacer. Pero vámonos al tema principal. Vamos a hablar lo que es el testamento. ¿Qué es un testamento? Muchas veces no sabemos lo que es un testamento. Si nos bueno, un testamento es dejar algo a alguien. Sí, pero hay muchas condiciones para poder hacer un testamento y para que sea válido el testamento. Muchas veces también dice uno, bueno, es que, porque se nos presentan casos, es que yo tengo mi testamento, pero me lo están impugnando. ¿Qué es impugnando? Que no están de acuerdo como se quedó el testamento. El testador, es decir, la persona que tiene bienes, es el que decide a quién le va a dejar sus bienes. Les voy a platicar un caso para que se den cuenta el por qué es importante un testamento en ciertos casos. Porque también existe la cesión de derechos, así como la donación. Bueno, pero vamos a hablar del testamento. El testamento es un documento legal, jurídico, que puede hacerse válido, pero que también puede ser, como les comentaba, puede ser impugnado o revocado. Hay causales para ello. Por ejemplo, si la persona heredera cometió delitos en contra del testador o infringió las leyes en alguna causa y hay pruebas, puede ser impugnado y revocado ese testamento y las otras personas que tengan derecho, pues reclamar esos derechos. Cuando no puede ser impugnado ni nada, cuando la persona hace su testamento en pleno uso de sus facultades mentales y aunque no tenga nada, porque uno a veces dice, les voy a platicar un caso que lleve. Me llega una persona y me dice, licenciada, ¿cómo le hago para arreglar el asunto? Ya enviudé y no sé cómo hacer lo de la casa. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el inmueble? Yo tengo 40 años viviendo en esta casa, pero está a nombre de la tía de mi esposo, que ya falleció, tanto la tía como a mi esposo. Le digo, a ver, vámonos, ahora sí vámonos por partes. Le digo, dejó testamento. ¿Tú estabas casada por bienes separados o por bienes conyugales? No, pues por bienes conyugales.
Bueno, ok, ya tus hijos están grandes, tú eres la que ocupa aquí desde hace cuánto, 40 años, ok. Pero no, dejó testamento a tu esposo. No, pues es que no tenía nada. Fíjate que esa es la complicación. Antes que sigamos de lleno con esta parte de las leyes, me gustaría hacer una mención. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros normalmente no queremos tocar este tema, ¿no? De hacer un testamento. Voy a leer algunas Sí, claro. para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Del por qué la importancia de hacerlo y por qué no lo hacemos, ¿no? Y bueno, aquí la primera que tengo, por ejemplo, es miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte, que se llama tanatofobia. Dice, el testamento es un recordatorio tangible de la propia mortalidad. Para muchas personas, enfrentarse a la idea de su propia muerte es profundamente incómodo y aterrador. La procrastinación, ya saben que es nuestra Mañana. Sí. Y el la mes que peor, entra, ay, ya se la me pasó peor el mes del enemiga, testamento, sí. me puedo esperar el año que entra. Justamente, entonces, se pospone la tarea porque se recibe como ardua, tediosa o que requiere tiempo y abogados, ¿ok? La Notarios. evitación, sí, la evitación emocional, la redacción de un testamento implica tomar decisiones difíciles sobre la distribución de bienes, lo que puede generar ansiedad, tristeza o incluso conflictos familiares anticipados. Exacto. Sensación de pérdida y control. Algunas personas pueden sentir que hacer un testamento significa renunciar al control sobre sus bienes y su vida, incluso su después persona. de su muerte, exactamente. Creen que su influencia disminuirá una vez que no estén presentes para administrar su patrimonio. Y otra de las cosas es definitivamente la negación. Sí, exactamente. Sin embargo, si observan, ahorita todo lo que comentaste, Eli, es verdad. Sin embargo, hay una situación. La muerte no tiene género, no tiene condición social, no tiene condición inclusive ni de enfermedad y no tiene ni edad. Entonces, lo que platicaba del caso que estaba comentando es que mi esposo no tenía nada, por eso no dejó testamento. Dije, ¿pero qué crees? Que sí tenía. ¿Cómo? Dije, en el momento en que tu tía les permite vivir en esta casa y tu tía muere y tu tía no tiene hijos y el único pariente cercano es tu esposo, automáticamente le suceden los derechos a él. Pero como él decía, no tengo nada en la casa de mi tía, aunque ya se haya muerto, nunca se movió para hacer nada. Entonces, ahora lo que hicimos fue irnos por prescripción positiva, adquisitiva, que es otro de los temas, porque en este caso la casa estaba a nombre de la tía que ya fallecida. Fíjate, Y el esposo ya fallecido. La importancia de preguntar y acercarse y con saber un porque no especialista como sabemos, tú, porque no sabemos. justamente porque lo que acabas de mencionar está súper extraño. Exacto. Seguramente yo sin saber las cosas pensaría lo mismo que ella. Sí, exactamente. Entonces ella dice, ¿qué hago? Digo, no, nos vamos a ir por prescripción positiva, adquisitiva. ¿Por qué? Porque ya tienes, después de que tú cumples 5 años habitando una propiedad, comprobando que vives ahí, que no tienes ninguna otra propiedad, que le haces, que le pones, que le sanas aquí, que pones la luz, empiezas a crear derechos reales. Ahora, en este caso, le dije, bueno, ustedes estaban casados por bienes mancomunados y obviamente en cuanto él fallece, todo el 100% te corresponde a ti, pero como no hay un testamento, entonces no podemos irnos por esa vía. Tenemos que irnos por la prescripción positiva adquisitiva. Y nos fuimos por esa vía porque ya comprueba que hay ciertas causales, ciertas condiciones que te pide la ley para que puedas prescribir de manera positiva. Es decir, que no tengas ninguna otra propiedad, que estés habitando la propiedad de forma pública, es decir, no forzar cerraduras ni romper vidrios, no ser una persona problemática con los vecinos, hacerle mejoras a la casa y comprobar que en realidad tú eres quien paga y se está haciendo cargo de esa propiedad, aunque no sea tu nombre. Entonces, en esos casos es cuando la ley protege y te dice, ¿sabes qué? Entonces ya puedes escriturar tu nombre. Por eso la importancia de un testamento. Si el esposo de esta señora hubiera hecho un testamento sabiendo que era la única persona que ya le quedaba a la tía, automáticamente los derechos le correspondían. Entonces él pudo haber solicitado y no dejar este problema a su esposa. Pero como no sabemos, dice, yo no tengo nada. Lo bueno es que era un problema que tenía solución. Sí, no, mira, acá todos los problemas tienen solución. Desgraciadamente en las leyes, a mí me gusta mucho ser una abogada mediadora. Por eso. ¿Qué es una abogada mediadora? Una abogada mediadora, ajá. Tú y yo tenemos algún conflicto. Y es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Vamos a platicar y arreglar. ¿Sabes qué? Me chocaste mi carro o me debes tanto. Emma, te debo 7,000 pesos, pero mira, no tengo, pero te doy 5 ahorita. Yo soy de las que digo,
te tomo los 5 ahorita y ya ahí muere el problema, ¿sí? Vamos a mediar, vamos a poner una solución. Ay, no, me debes 7, pero como sabes que ya me caíste gorda y te voy a cobrar hasta los intereses, entonces te voy a denunciar o te voy a demandar según la causal, si es penal o si es civil. Y entonces muchas veces tienes que pagarle al abogado, porque los abogados de oficio, déjenme decirles que sí les ayudan y estamos súper agradecidos porque nos lo pone la UAC, nos lo pone el gobierno, pero tienen así de trabajo que si tú llevas un caso que te urge solucionar, sí te van a ayudar, pero tampoco es tan de gratis como te creas. O sea, obviamente tienes que pagar todos los gastos y cosas de lo que se conlleva de copias y de muchas cosas. No honorarios como tal. Y obviamente sí van a trabajar tu caso, pero a medida de cómo vayan llegando. ¿Cómo Entonces, cuánto tiempo si te tienen, llegan a tardar? si tienen 100 casos ahí, tú llegas y sabes que me urge esto, pues lo van a poner en el 101. Claro, Entonces, claro. y aparte depende del problema, de la situación que tú estés queriendo litigar. Y otra cosa, acuérdense que dicen, el que pega primero pega 2 veces. Es mucho más fácil siempre entablar una demanda y ayudar a una persona cuando es la parte actora, es decir, quien demanda, que cuando es la parte acusada, es decir, la persona demandada. Claro. Porque entonces recae más fuerte la carga de las pruebas entre la persona demandada. ¿Qué pasa cuando una persona muere intestada? Justo, esa es la Vamos a pregunta. hablar, un matrimonio que están casados por bienes mancomunados. Pero Y antes tienen de eso, hijos. voy a decir la parte psicológica. ¿Qué sucede Ah, más o menos sí, vámonos a eso. emocionalmente Es terrible. con la parte psicológica? Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué sucede cuando nosotros no dejamos un Psicológica y testamento? física, porque Sí, todo va. claro. Y de hecho ahorita voy a hacerte una preguntita justamente de eso. Y fíjense bien lo que sucede. Dice, dice comunicación. Permítanme. Denme un segundo, por favor. Listo. Aquí está. ¿Qué sucede cuando una persona no deja un testamento? Primero, hay una incertidumbre y una ansiedad. La ausencia de instrucciones claras genera una duda sobre cómo se distribuirán los bienes, lo que puede provocar altos niveles de ansiedad entre los herederos potenciales. Bien, conflictos y resentimiento. La falta de un testamento a menudo desencadena desacuerdos sobre la división de propiedades u objetos de valor sentimental. Estos conflictos pueden fracturar las relaciones Totalmente. familiares, generando resentimiento y desconfianza duradera. Fíjense bien, ¿eh? De por vida. Sentimiento de injusticia. Algunos miembros de la familia pueden sentir que la distribución de bienes es injusta, que no se respetaron los deseos verbales del difunto, lo que puede llevar a sentimientos de agravio. Proceso legal prolongado, ahí es donde lo que nos comentabas. La intestación implica un proceso legal que puede ser largo y costoso. Dificultades para cerrar el duelo. ¿Sí? Las disputas y el estrés legal pueden posponer o complicar el proceso de duelo, ya que en la familia se centra en problemas logísticos y legales en lugar de la pérdida de su ser querido. Secretos y sospechas. Pueden surgir sospechas sobre si se ocultaron bienes o si alguien intentó influir en la voluntad del difunto, dañando aún más la confianza familiar. Hasta ahí. Exacto, y es lo que comentábamos hace rato. Es cuando puede ser, cuando se sospecha que, ay, ¿sabes qué? Pues que mira, y por medio del chantaje emocional o de muchas otras circunstancias, porque ha habido circunstancias que de lo familiar pasa a lo penal. De veras, es tremenda la parte psicológica en la afectación. ¿Hasta dónde puede llegar la afectación? Porque ha habido familias que se pelean y se han llegado hasta matar. Y a veces es por un bien, si no te vas a llevar a la tumba ni el bien. Entonces es mejor decir, ¿sabes qué? Y sí es cierto, muchas veces están los desacuerdos. Cuando no somos educados, o a veces aunque seamos educados en ser pues partidarios de la equidad y todo, cuando son sobre todo personas que tienen muchos bienes, empieza un relajo mira, dicen el caballero don dinero que es como el diablo, ¿no? Sí, Se arman justamente, y no solo causas muy la parte material, no. sino es esto que sucede en la mente, ¿no? De Exactamente. sospecho, resentimiento, el duelo, el enojo, Es todo, el no hay una comunicación. Es terrible y de hecho hay muchas personas que enferman de cáncer, de estrés, de ansiedad,
por esas causas. Sí, justamente por lo que comentabas, ¿no? Y aparte La se les parte acaba hasta el dinero. psicológica, se les va el cuerpo. Sí, ¿no? O sea, Es terrible, eso puede es ser terrible. terrible. Y dicen, ya mejor, ¿sabes qué? Ya, así. Y sí, antes mejor ahí Y muere. no falta el abusado. Y el abusivo, porque de todo. Por eso te digo. Pero, por ejemplo, lo que comentaba hace rato, entonces, la importancia del testamento en esos casos, como el que comenté de esta persona. Pero también puede suceder lo siguiente. Voy a hablar de mi caso particular. Yo tengo 2 hijos, sin embargo, a uno de mis hijos le fue heredado por mis padres una propiedad que está bastante bien y grande. Y mi hijo Josafat, que ahorita se encuentra en estado de vulnerabilidad, cuando falleció mi esposo, que fue así de la noche a la mañana, por eso que les digo que nos vemos fuertes, sanos y todo, y no sabemos qué pueda suceder. En cualquier instante podemos perder la vida. Sí, y les déjenme dejamos que- problemas. En vez de Déjenme ayudarles, les comento les dejamos problemas. que la verdad es que Emma y su esposo son una pareja increíble, realmente. Fueron una pareja increíble, un amor maravilloso, una Sí. admiración maravillosa. Y es bien complicado estas situaciones. ¿Cómo está Josafato? Pues mira, sí que nos ha pasado de todo, porque fue la pérdida de mi esposo a los 20 años de mi madre y a los 6 meses de mi hermano menor. Qué Y luego delicado. en el 2024, Eres en una el superviviente. 15 de noviembre fue cuando fue embestido por un conductor. O sea, también seamos responsables para manejar, es otra de las cuestiones legales. Justo. Una persona, como era puente, pues muy imprudente, vio el rojo, estaba de tredo en la vuelta prohibida, pero dijo, yo vengo hecho la mocha, ya no me freno. Y mi hijo iba en primera marcha y mi hijo salió volando. Entonces le amoló todo su costado izquierdo. Y estuvo varios meses, esto te digo ya lo que pensábamos que iban a ser meses, ya estamos hablando de 1 año, 3 meses prácticamente casi del accidente. O sea, hoy precisamente es 1 año, Sí, 3 meses ¿hasta del dónde accidente. pueden llegar? Y entonces, en la La cuestión imprudencia. también legal, porque yo no soy penalista, pero como mi hijo estaba en el hospital, pues yo como madre, yo tenía que estar atendiéndolo. Tuve una abogada penalista y que, bueno, no voy a mencionar ni nombres, ni mucho menos, que supuestamente me iba a ayudar. Entonces, yo por estar atendiendo a mi hijo, no hizo nada. Entonces, recuerden también que muchas veces tenemos derechos, pero si dejamos pasar cierto tiempo, prescriben los derechos. Tenemos un tiempo también para hacer las ¿Qué cosas. significa en casita para que nos entiendan que se prescriban? Cuando prescribe Los algo derechos. quiere decir que se termina, que se acabó el asunto, que ya no puedes hacer nada, No me digas. que ya valió gorro, en pocas palabras. Entonces, bueno, eso pasó con mi hijo. Yo ya no quise reclamarle nada de esa licencia y le hablé con quien fue mi mentor y me dijo, ¿por qué no me dijiste el servicio? Estaba yo en sociedad con otra persona, etcétera, etcétera. Y pues ya no se pudo hacer nada. Bueno, total que mi hijo lo están ahorita ya le están dando, lo pensionado, tiene 24 años de edad y lo están pensionando por 2 años, que es lo que calculan su recuperación. Si no es que sea necesaria otra cirugía que lleva como 4, más la tromboembolia pulmonar que le vino gracias a los trombos que tenía en la pierna, que fue una negligencia médica también, pero no te lo dicen de palabra, pero no por escrito. Y yo como abogada no puedo hacer nada porque yo estaba como madre en ese momento. Sí, justamente. Y cuando te toca a ti es como los médicos que le dicen, ¿sabes qué? Sí puedes operar, pero si es tu pariente, no. Pues pasa lo mismo con nosotros los Y los abogados, psicólogos créanme igual, que no podemos igual, atender exactamente. a Puedes nuestros atender a otras familiares. personas y ver sus problemas y Sí. les dices, hazle así, hazle así, Sí, hazle pero asado. nuestros familiares Pero cuando no. es tuyo, dices, te trabas, o sea, realmente porque Ahí es donde se entra la pierde. parte psicológica y donde entonces Se pierde la objetividad. Por eso cuando es que en dices, México me dicen, ¿sabes qué? A partir de este momento con la intervención quirúrgica que se le hizo a tu hijo, no puede tener estrés, no puede esto, no puede eso. Ahora que le digo, no, vamos a pelear por esta parte porque no te están pagando lo que es. Y me dice, mamá, no. Y yo no puedo hacer nada porque tiene 24 años, ¿estás de acuerdo? Y él tenía que ser la parte actual. Le dije, yo te pongo los abogados, todo. No, porque yo sé que por lo menos en primera instancia me van a estar llamando a declarar y no quiero. Entonces yo dije, bueno, mi hijo está vivo, sí está muy afectado, pero está vivo, gracias a Dios. gracias a Dios. Eso Con es su lo más bebita que importante. tiene 1 año, 3 meses, precisamente estaba recién nacida. Muchas la bebita. felicidades. Entonces, bueno, abordando este tema, en mi caso, por ejemplo, tengo 2 hijos. Cuando fallece mi mamá, y bueno, en vida mi padre le deja el 50% de la propiedad y fallece de madre, pues también le deja a mi hijo. Entonces mi hijo es propietario de esa propiedad. Pero nada más al mayor, o sea, a Mariano, pues se llevan 10 años mis hijos. Y cuando muere mi esposo, que yo me quedé así como que en shock, dije, no, es que la muerte, comprendes muchas cosas cuando te toca de cerquita, ¿no? Y a los 20 es mi mamá y a los 6 meses mi hermano, y dije, yo voy a hacer mi testamento porque yo no sé si, y
te resbalas en el baño de tu casa y te desnucas, o sea, puede pasar cualquier cosa, no pensando nefastamente, pero sí tenemos Sí, es muchas una veces el miedo a la realidad. muerte, es una realidad. Entonces yo fui a hacer mi testamento, lo hice como testamento en primera instancia. ¿Cuál es el testamento que va a valer si yo, por ejemplo, ahorita digo, no, ya me hizo enojar mi hijo, ya no le quiero dejar nada a mi hijo, mejor voy a dejar a mi hijo Mariano, aunque ya tenga la casa? Yo puedo perfectamente bien, en pleno uso de mis facultades mentales, a ir a cambiar mi testamento. Eso es no revocar, es cambiar. Entonces, ese es el testamento de la primera lectura y ya queda ahí rezagado, pero queda como un antecedente. Y entonces hago cambios en mi testamento. Y es la segunda lectura. ¿Cuál va a ser el testamento válido a la hora de ejercerlo? El último testamento, siempre y cuando se compruebe que la persona lo hizo por voluntad propia, sin vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Lo que hablábamos hace rato. Que no haya chantajes, que no haya manipulación, que no te hayan empastillado, que no te hayan dado gotitas ¿Cómo para te comprueban sacarte la... que hayas estado en tus facultades y que no hayas sido, ¿cómo Si dijiste? nadie, ¿Viciado? mira, si nadie reclama sobre ese testamento, no hay caso que perseguir. Pero si al momento de que se abre el testamento se da lectura, alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo porque seguramente mi hermano y se la llevaba a tomar y daba alcohol Oye, y le y daba. eso que Entonces, donde pasa entra, muchísimo. entonces tiene que ejercerse esa demanda. Y es una demanda y ese pleito entre los beneficiarios. No, es que a mí, ahí dice que me lo dejó a mí. Sí, pero ¿cómo ves que yo no estoy de acuerdo? Porque Sí, tú le claro. dabas pastillas, tú le tenías. Entonces tiene que hacer esa demanda y cae la carga de pruebas, pues ante las dos partes. Y ya el juez decidirá. Muchas veces esa te digo, nos vamos a lo penal porque no les voy a platicar ni de quiénes, porque esos como los sacerdotes, ¿no? Secretos de confesión, pero de casos que han sucedido. Cosas así, que se impugna el testamento y si no gana el que quiere, han matado o acuchillado o amedrentado a sus propios familiares. ¿Por qué? Porque quieren esa propiedad, porque ellos creen que así es. Y es terrible. Entonces, bueno, en mi caso que les Para comentaba, no llegar a esos puntos, lo sí, principal es cuidar de nuestra salud mental. Y claro. háganse en casita esta pregunta. Y a la edad que Tenemos, tengamos, ajá, hacer nuestro testamento. eso te iba a preguntar. Y hay que cuidar nuestra salud mental y también preguntarnos si le tenemos miedo a la muerte. Sí, exacto. Porque cuando nos vamos dejamos problemas. Sí, en vez de dejarles un beneficio, les dejamos Sí, y dices, porque, ay Dios, no, no, bueno, no, hasta qué para barbaridad. partir de este mundo, hasta para Dejar, irnos, si nos da miedo, por ejemplo, pagar un tenemos seguro que de gastos preparar funerarios, todo. porque es que si lo hago, lo estoy decretando. Claro. No, es que, y dejas a la persona con el dolor, con la pena y con las manos así, sobre todo si no hay dinero. Chin, y andas, es clasiquísimo en México que andamos pidiendo para los gastos funerarios, cuando desde hace varios años, ustedes si se dan cuenta en las publicidades de radio y televisión, el mes del testamento, se hace hasta un descuento Sí, increíble, bastante precisamente bueno, ¿eh? para evitar todos esos problemas. Ahorita mencionabas algo importante. ¿A qué edad es conveniente hacer un testamento? A partir de que eres mayor de edad, a partir de los 18 años, es cuando tú adquieres una personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Obviamente, hay sus causales también. Una personalidad jurídica la tiene una persona que está, volvemos a lo mismo, en pleno uso de sus facultades mentales, que no consume ningún tipo de sustancias que puedan alterar sus emociones o sus pensamientos, que no haya cometido ningún delito ni que se encuentre encarcelado. Entonces tú tienes personalidad jurídica a partir de los 18 años para hacer un testamento. Ok, Exactamente. perfecto. Pongan Y entonces, atención. eso es No hay respecto edad. al testamento. El testamento, ¿qué sucede? Que el momento en el que fallece el testador es cuando el heredero se abre el testamento y el heredero puede solicitar ejercer los derechos sobre los bienes muebles o inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Los que podemos mover: un carro, una cama, un refrigerador, etcétera, dinero. Muebles. Y los bienes inmuebles muebles. son las propiedades, pueden ser construidas o un terreno o una cerca, lo que sea. Entonces, es importante. También existe, en mi caso, que es lo que yo voy a hacer, porque en primera instancia hice testamento y ahora lo que voy a hacer es diferente. Pero hay que ponerse muy abusados, porque de repente decimos, yo amo a mi hijo y mi hijo no me va a dejar en la calle, o sea, no, de ninguna manera, no, como si yo le he dado todo. Pues créanme que sí pasa, hijos que corren a sus padres porque les ceden los derechos o les dan en donación las propiedades en vida, creyendo que nunca les van a hacer nada. Si llegan a hacer eso, porque yo sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nos ahorramos. Yo, por ejemplo, terminé de pagar ahorita mi casa y tengo que escriturar, tengo que pagar un dineral. Pero si dejo a Josafat, por ejemplo, de heredero universal, en el momento que yo fallezca, él tiene que hacer todo el procedimiento y volver a pagar la escrituración.
No me digas. Ahora a eso, su nombre. Fíjate. Hacer todo ese trámite. Sin embargo, si yo ahorita digo, ¿sabes qué? No te voy a hacer los derechos porque si me puedes hacer, Me pero puedes te lo quitar puedo ahorita dar, la casa. te lo puedo dar como donación, pero con las cláusulas de usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque él usufructo vitalicio, eso significa que yo puedo hacer uso de la propiedad, aunque yo se la esté donando, se la esté regalando, ante un notario obviamente, tiene que dar fe, pero no puede hacer uso de la propiedad como tal hasta que yo fallezca. Pero ya está, ya puede quedar su nombre. Cualquier O sea, nos situación. evitamos un gasto. Pero sí hay que poner las cláusulas muy específicas porque también hay hijos que también vulneran a sus padres. Hay que hablar la realidad. Sí, y eso es bien importante. Miren, muchas de las veces cuando empezamos a tocar estos temas, vamos, ahora sí que es como patear la piedra y salen las arañas. Es terrible. Hay es terrible. que, empiezan a salir muchos temas que necesitamos hablar, platicar, pensar, comunicar, de muchas formas. Entonces, yo lo que ahí recomiendo, ¿no? Como profesional de la salud es busquen un asesor. Claro. Respecto a estos temas, pero un asesor psicológico, un psicólogo, un orientador en este aspecto y su abogado de confianza. Creo que son ambas partes para Sí, que también es puedan todo trabajar para que estos fluya. temas, porque Sí. de pronto, ¿no? Yo no lo sé, pero me imagino que cuando estás haciendo el testamento o cualquier de este tipo, empiezas a preguntarle a tu cliente. No, y fíjate que es un tanto complicado porque recomendable. yo digo, yo soy abogada de todo, pero ya tratándose de uno, volvemos a lo mismo. Sí o sí, cuando haces un testamento y llegas con el abogado o con el notario, te dicen, a ver, ¿quién es su heredero o quiénes son sus herederos, en qué porcentajes, etcétera, etcétera? Y te preguntan, y en caso de que el heredero fallezca antes que usted, entonces ¿a quién? Y entonces sientes así como que, Exacto, ay, caray, empiezas a tocar ¿a quién dejaría? puntos ¿Y quién va a ser el albacea? vulnerables. ¿Y quién? Son puntos muy vulnerables que yo creo que antes de tomar la decisión de hacer un testamento, bien lo dijiste, necesitamos trabajar la parte psicológica y emocional y tener bien claro, y no tener miedo a la muerte, porque la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida. Esa es una realidad. Y si tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? Y, hay que y esos trabajarlo, miedos, hay que acudir con de- una tanatóloga exactamente, también. si no lo trabajamos, nos puede llegar la muerte de sorpresa y en vez de dejar un beneficio a quien pretendíamos y que no nos dio tiempo de hacerlo, les dejamos puros problemas. Ahora, ¿cómo se maneja un intestado? Justo, eso es Una lo que iba a persona. preguntarte. Yo fallezco, yo tengo nada más 2 hijos, pero hay personas que tienen 5 hijos. 7. También ha sucedido, espérate, también ha sucedido. Por ejemplo, muere un hombre. Y resulta que la esposa no sabía que tenía hijos regados. Ya no existen los hijos ilegítimos, antes se les llamaba así. La ley ha cambiado, ha habido reformas. Todos los hijos que están registrados son legítimos. No importa si son dentro o fuera del matrimonio. Ha habido ocasiones en que yo como esposa, yo tengo 5 hijos, estoy feliz con mi esposo, pero yo no sé que mi esposo tuvo una aventura y tiene 2, 3 hijos por ahí regados. Tema. Y de repente pasa que ya, pues yo, ay, mi esposo se me murió, ay, qué tristeza, mis hijos y todo. Entonces, resulta que si murió intestado, los bienes se reparten, bueno, si ya no está tampoco la persona, porque está la mujer y están casados por bienes mancomunados, el 100% corresponde a la esposa supérstice. Y ya ella es la que decide. Pero en este caso, yo soy la esposa supérstice. Yo digo, bueno, yo les quiero dejar a mis hijos, pero de repente los otros hijos, que yo no sabía que existían, de mi esposo, se enteran y entonces ellos comienzan el juicio sucesorio intestamentario para reclamar sus bienes. Entonces yo como esposa y hasta mis hijos se enteran que tienen medios hermanos y yo me entero que tengo, o sea, los hijos, o sea, las aventuritas del esposo, que son hijos legítimos y que yo puedo decir, es que yo soy la esposa legítima. Sí, la otra no fue esposa, pero los hijos sí son legítimos y tienen el mismo derecho que los hijos legítimos. Es decir, eso que haya dejado, propiedad o bienes inmuebles o lo que sea, o cantidades de dinero, les corresponde por partes exactamente iguales a todos los hijos registrados. Entonces arman unos pleitazos. Por eso son juicios, como lo que leías hace rato, muy prolongados y muy costosos, porque aquí entre todos van a tener que pagar, pero a fin de cuentas, el primer trancazo de dinero que va a tener que soltar va a ser el más interesado en que se lleve a cabo el juicio. ¡Qué Entonces, fuerte! la persona que está ocupando la propiedad o lo que sea,
pues también va a comprobar todo lo que ha gastado. Y es unas matemáticas tremendas, porque tienes que sacar a fin de cuentas lo que se ha gastado, lo que se ha hecho. O sea, es un cálculo matemático contable para ver qué les corresponde. Y muchas veces, por ejemplo, la persona que ya falleció decía, bueno, es que a mí me costó mucho trabajo construir esto, yo quisiera pues que mis hijos lo conservaran, etcétera. A veces no se puede, porque no llegan a acuerdos y no llegan a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué decide el juez? Que se venda la propiedad y se les repartan partes iguales. O si tú tienes la cantidad para pagarles a los demás lo que les corresponde, pues pagarles para que tú te quedes con la propiedad. Pero Tengo de que una se tiene duda. que dividir, se tiene que Emma, dividir. Dime tú, es mi idea ahorita. ¿Será que las leyes son más fáciles y el problema son las mentes de las personas y sus problemas psicológicos? Fíjate que yo creo que sí, porque la ley está, claro. Simplemente, bueno, También sí. hay abogados de todo, tú lo sabes. A mí Bueno. me gusta mucho, yo estudié abogacía porque me gusta la En justicia. algún momento hablaremos de la corrupción. Sí, bueno, ese es otro cantar, porque también hay abogados que se venden y hay que hablar la verdad. Sí, Yo en sé, yo todo, lo sé. en todos Cuando los nos ámbitos dicen que los abogados, profesionales. digo, bueno, no, o sea, yo no, a mí sí En me todos gusta los ámbitos ayudar en profesionales. en todos. Pero bueno, en la ley, aquí traigo mi código, es conveniente, qué incluso bonito, lo ay, pueden enséñalo para comprar. que lo Bueno, lean ahí. este ya viene, es un compendio porque trae el Código Civil y trae el de procedimientos civiles. El Código Civil es donde vienen los estatutos cómo van y el de procedimientos civiles cómo se van a ejecutar los artículos. Ajá. Ok. Y aquí habla pues ahora sí que de todo, ¿no? Es muy importante esto. Les comentaba, por ejemplo, de la donación también es buena. En mi caso, por ejemplo, porque nada más voy a donarle a una sola persona. Ujú. Entonces, pero obviamente con las cláusulas, usufructo vitalicio, mira, y porque si no al rato me corres, ¿no? Sí, Decía que el rey claro. Salomón era sabio porque decía, el caracol es el animal más inteligente porque lleva su casa hasta que se muere. Lleva consigo su casa Sí. hasta que se muere. Y es De que muchas verdad, de las veces pensamos, se los digo como psicóloga, muchas de las veces pensamos que conocemos a las personas y no es que estemos hablando mal de las personas, simplemente que muchas de las veces nosotros no tocamos ciertos espacios recónditos de cada ser humano y no sabemos qué situación pueda pasar o si alguien más pueda manipularlos, ¿no? Porque muchas de las veces pasa también esta situación, que en base a manipulación de amigos o de otras personas pueden tomar hasta otras decisiones que no son correctas. De ahí es que correcto. la ley también lo que busque es asegurar, ¿no? Toda esta Asegurar. parte. Bien. Ahora también dicen, uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los testamentos, de las donaciones, en sesión de derechos, no, pero de testamentos y donaciones, esta parte también yo creo que es muy importante. No entran dentro de los bienes conyugales, porque una persona, por ejemplo, yo estoy casada y a mí me heredan algo y de repente ya me divorcio, aunque esté casada por bienes mancomunados, lo que son donaciones y herencias no entran dentro de los bienes patrimoniales conyugales para que se pongan abusados. ¿Cómo? A ver, explícame esa mira. parte, es muy importante. Nuevamente, ahí va. De Vamos a regreso. poner el caso mío, porque para hablarlo más personal. Yo voy a dejar de heredero universal, ya lo tengo de heredero universal a mi hijo José, porque a mi hijo ya le doné en vida. Pero si eso sucede hasta que yo fallezca, obviamente va a ser como testamento y hacer el pago de escrituración, etcétera. Si yo ahorita decido, ¿sabes qué? Voy a donarle mi propiedad o lo que tengo y queda estipulado en la notaría, porque el notario es el que se encarga de dar la fe de que es válido, con todas con todos los artículos, como debe ser, con todas las cláusulas correspondientes. Y entonces queda como donación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mi hijo se casa, aunque se casase por bienes mancomunados y en determinado momento se quiera divorciar, se forma el patrimonio conyugal a partir de que te se casas casan. con la persona, con lo que tienes que es tuyo. Muy bien. Pero lo que son las donaciones y las herencias no entran dentro del patrimonio conyugal. Eso es muy bueno porque muchas veces, antes no existía eso, pero muchas veces, ¿cuántas personas despojaban a los Sí, más esposos a de las eso? mujeres. Entonces yo digo, bueno, en esta parte estoy tranquila porque ojalá que mi hijo no se separe No, nunca, no, ¿verdad? Porque hay claro, una no, nietecita y al todo. contrario. Pero si Pero llegara a suceder, él es queda una protegido forma, con esa parte. Es una forma de proteger asegurar. proteger y asegurar el Fíjate, patrimonio. eso es muy importante porque Eso es muy estamos importante protegiendo saberlo. a nuestro familiar, a nuestro ser querido, a nuestro hijo, hasta de esto. Y no estamos diciendo que un divorcio sea malo y que la otra No, persona tenga que ser mala. pero No nos nunca, referimos a veces esto. no hay acuerdos. Exacto, Y los no malos acuerdos. sabemos que pueda Ahora, llegar a pasar. yo trabajo para adultos mayores, claro, dando clases de música, pero también de repente me hacen consultas. También
queremos invitarles que hay una Procuraduría de Defensa, así como para los niños en el DIF, hay Procuraduría de Defensa para Adulto Mayor. ¿Qué pasa cuando llegamos a una edad, a cierta edad? Nos empezamos a volver como niños y nos volvemos vulnerables. No todas las personas, pero algunas. Entonces muchas veces los hijos se aprovechan de esa vulnerabilidad y empiezan a manipular porque, oye, y entonces déjame, y Claro. es donde no debe de ser. Entonces yo les invito a que a todas las personas se les debe tratar con la dignidad que debe de ser y que cuando sientan un caso de vulnerabilidad, porque a veces nos malacostumbramos que decimos, ay, tengo alumnos que sí me han dicho, no voy a mencionar nombres, pero que dicen, no, es que luego mi hija no me deja ni de comer nada, me dice, no, pues tú ya para qué quieres la casa, tú ya te vas a morir. O sea, eso es un Es atentado, violencia. eso es violencia intrafamiliar. A lo mejor no te golpean Pero físicamente, psicológicamente- pero psicológicamente te están afectando. Y hubo el caso de un alumno mío que inclusive le dio esquizofrenia por eso y sí lo despojaron de su propiedad. A mí me dio tanto coraje cuando llegué al velorio y vi a la hija así, con una sonrisa, dije, qué Y eso hay triste que, situación. eso es bien peligroso porque recuerden, en varios temas hemos hablado de las personalidades perversas, antisociales, psicópatas, sociópatas, etc. Hay que tener mucho cuidado con Y es eso. que estamos a veces lidiando sí. con esas personas y no nos damos Y la cuenta. ley justamente lo que hace es protegerte de ese tipo de situaciones. Exacto, entonces, cuando Un ustedes día- sienten esa vulnerabilidad, hay que acudir a buscar ayuda. Hay que hablar próximamente también de otro tema que sería como, ¿cómo es que te hacen pasar porque padeces de tus facultades mentales para abusar? Es que también de había eso? tantos temas, no sé cuánto tiempo tengamos ahorita, pero Ya nos quedan 5 bueno, minutitos. bueno, les voy a platicar un caso de ese tipo de vulnerabilidad. También el mío va a estar Cuando bueno estaba yo, próximamente. ese se va a estar buenísimo. Cuando estaba haciendo mi servicio social, la mamá del licenciado Urquiza, que es con Mauricio Urquiza, a quien le mando muchos besos, saludos, es un excelente abogado, también se los recomiendo. Su mamá es de las primeras abogadas mujeres aquí en Querétaro, ya la señora está grande y sigue litigando. Entonces, cuando estábamos yo haciendo el servicio social, cuando llega de repente una señora joven y dice, es que vengo a preguntar a ver si aquí tienen lo del divorcio de mi mamá. Y no estaba la señora en ese momento, nada más estaba el licenciado Mauricio. Dice, ¿pero de qué se trata o qué? Dice, pues que mi mamá acudió con su mamá para divorciarse, pero hace 20 años. Obviamente las leyes no estaban como ahorita que el divorcio está encausado y estaban casados por bienes mancomunados. Pues resulta que ya tenían 20 años separados, pero la señora siempre estuvo en la creencia de que estaba divorciada. Entonces resulta que fallecen los padres y le dejan herencia, pero multimillonaria. Entonces la señora ya vivía sola, pero de repente empezó a notar rara a su mamá. Sin querer, la chica estudió abogacía, pero apenas estaba así como que aprendiendo, pero empezó a ver rara a su mamá y dijo, no, pues voy a investigar. Entonces, sin decir nada, puso cámaras de seguridad de las que son ocultas. ¿Y qué creen? Que se dio cuenta que su padre, o sea, a un esposo de la señora, cuando ella cree que estaban divorciadas hace 20 años, resulta que nunca se llevó a cabo el divorcio, porque nunca fueron a las juntas de aveniencia, nunca firmaron. Es decir, legalmente seguían casados. Y él cuando se entera de eso se empieza a acercar, pero sin que nadie se diera cuenta. Entonces ella cuando empieza a ver a su mamá, la mamá no le decía nada porque ya la había vulnerado. ¿Qué pasa con esto? El señor empezó a darle gotas en los alimentos. Y la señora de repente ya empezaba, es que me estoy mal, es que esto. ¿La intención cuál era? Declararla como una persona fuera de sus facultades mentales para poderse quedar con todo. La hija se puso inteligente, ya siendo abogada, pone las cámaras y nos lleva el caso. Entonces nos enteramos que ni están divorciados ni nada. Pues con todo y siendo su hija, metió al papá a la cárcel por intento de homicidio. Fíjense la importancia también de tener un buen perito psicológico. Claro. Porque necesitas hacer esas pruebas, tienes que hacer tu trabajo de campo y tienes que ir a checar toda qué la es lo que está investigación que sucediendo. lleva. Porque sí. muchas veces no se hacen buenas investigaciones, no estoy hablando de mal de los No, colegas, pero muchas veces no muchas se hacen veces- la investigación pertinente y Sí. por eso se pierden Lo hacen muchos como casos. por encimita la investigación, no se van a fondo. Justamente, sí. Y esta es una forma de violentarte y también de quererte quitar tus derechos legales. Y hasta la vida, porque puedes fallecer en eso. Entonces se le acusó de intento de homicidio con las pruebas. Y entonces cuando sucede eso, que es lo que hablamos hace rato, ¿cuándo ya no puedes heredar ni recibir? Cuando cometes ese tipo de circunstancias, esas causales. Entonces es bien delicado, o sea, parece mentira y uno dice, hablamos así, pero cuando ya estás en campo, que ya estás viendo los casos reales,
te llevas cada sorpresa que dices, no puede ser. Yo creía que fulanito era así, que bien buena onda, yo No. creía, pues sí, tú puedes creer mil cosas, pero tú nunca sabes, por ejemplo, ¿Para qué? un narcisista, un psicópata, ¿no te das cuenta? No. Tienes que, Sí, de no. verdad, tú lo sabes más Sí, que yo, o sea, sí, claro, con ellos trabajo. no, de hecho, son tan inteligentes, tan lindos y tan bellos que tú dices, ay, no, ese es un ángel. Pues sí, pues un ángel del infierno, mis reyes. Y no sabemos, y a veces Sí. nosotros mismos, nosotros porque ya estudiamos y tenemos la capacidad un poquito aún ya así de de darnos cuenta, repente y se aún nos así, chispan. de repente se te chispan y dicen, ay, aquí me chamaqueó. Sí. Y no te das cuenta. Sí, De justamente. hecho, hay una película buenísima que les recomiendo que vean, que no me acuerdo cómo se llama, pero habla de un abogado precisamente que está litigando en defensa de una persona que dice que tiene doble personalidad o hasta múltiples personalidades. Hacen buenísimo, peritajes oye. psicológicos, psiquiátricos y todo, lo saca en libertad y ya cuando se va, le dice, pues fíjate, él, el mismo preso, le confiesa, Sí, gracias sí. porque me pudiste, y él se queda, o sea, porque No tenía la enfermedad. él mismo se la tragó, los psicólogos Sí. y los psiquiatras, los peritos se la tragaron. Sí, así es. Porque sí hay Pero personas bueno, así. ese Pero es bueno, otro tema. Emma, ¿qué consejo puedes darle a nuestro público para cerrar? Que nos des tus redes sociales y también Claro, que nos nombres claro. una rifa que estás haciendo, ¿no? bueno, por el para, accidente de para tu los, hijo. bueno, no lo sé, yo lo estoy haciendo a mi hijo. Muy bien. Este sábado, pues pasado mañana, vamos a tener en Tostiquis Bar, que es un lugarcito que se encuentra en el mercado de Cerrito Colorado, en la planta alta, en el local 34. Vamos a tener el show de Marco Tulio Peña, que no es se el lo show puede del Buki, perder. está padrísimo, y se va a llevar a cabo la rifa. Hay 2 boletos, uno de 100 pesos, que es para un premio grande, que es unos artículos de Royal Prestige, que nos donaron, y también una freidora. Ese es el premio chico, que cuesta 50 pesos el boleto. Si ustedes compran su boleto, entran a la rifa y pueden aparte asistir a ver el show. O sea, todavía puedes Padrísimo, asistir. claro. Ahora, si tú nada más quieres apoyar y no puedes ir por alguna razón, yo estoy poniendo en mis redes sociales y aquí en los comentarios del programa voy a poner también todo. Yo no estoy recibiendo nada, todo es a la cuenta de Josafat y lo estamos utilizando para las terapias. También psicológicas se necesitan Sí, porque ya. es tremendo. Sí. Para las terapias físicas y para ortopédicas, porque sí perdió hueso mi hijo. Entonces, los invitamos. Muy Aquí bien. voy a poner los Ahí comentarios. en los comentarios vamos a dejar la información. Igual ya saben cuál es mi página. También en Estoy tu página lo puedes publicar. como Ujú. psicóloga Elizabeth Ramírez Sandoval para servirles en mi página de orientación psicológica, en mi Instagram de psicóloga Elizabeth Ramírez también. Y Emma, ¿qué consejo puedes darle a nuestro público como excelente abogada? Muchas gracias. En primer lugar, que cuando ustedes ya sean personas capaces, es decir, que tengan personalidad jurídica para hacer algo, no se esperen y hagan un testamento. Y no tampoco tengan miedo y que digan, ay, porque ya estoy viejito o porque estoy joven. No sabemos. Siempre es mejor dejar las cosas arregladas que dejar problemas. Ahí está. Y ya saben, si tienen la necesidad de saber algo o necesitan una asesoría, aquí están. Con mucho gusto. Les voy a dar el teléfono y mis redes sociales. Sí, adelante. Yo dinos, estoy por como favor. Emma Rivera, o Emma Galván también está mi nombre ahí, y tengo mi perfil público, no lo tengo restringido. Generalmente lo que ustedes van a encontrar ahí es más artístico, pero por ahí me pueden contactar, y mi número personal es 4426-098065. Pues ahí está. Y recuerden, cuiden por favor de su salud mental. Si tienen un problema también de este índole, de voy a hacer mi testamento, empiezan a salir ahí problemas, su servidora. Acudan. Y bueno, recuerden que esta información que cura y que sana y que el día de hoy también sabemos de leyes, lo supieron por su queridísimo programa de Tu Psicóloga Elizabeth Claro. Ramírez. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Saludos y hagan su testamento. Estás en Metrópolis Corea.